Ok. Sí, muy bien. Estamos en la segunda parte de nuestra sesión número 3, sábado 3 de octubre de 2020. En este momento tenemos 15 personas en el grupo, contándome yo también. Y vamos a dar continuidad para analizar otro tema. Vamos a utilizar otra tabla de datos. Les pedí con anticipación que descargaran un archivo muy pesado de 53 megas, que es el archivo con el que vamos a trabajar en este momento. Por favor, ábranlo o comiencen la descarga, ¿sí? Y vamos a manipular un archivo pesadito. Es un archivo que elaboré para ustedes con, acá está, con la representación de los datos del 2018, 2019 y 2020 de las incidencias delictivas registradas por la Plataforma Nacional del Gobierno Federal del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Estos datos están abiertos al público, los puede uno descargar. Voy a mostrarle la página. Secretariado Ejecutivo, acá está, datos abiertos de incidencia delictiva. Entonces, les había comentado que cada 20 de cada mes se actualiza esta información, tiene un desfase de un mes, ¿no? Los datos de septiembre no aparecen en este momento, pero pues son datos que han sido recolectados y unificados o integrados en diversas tablas de datos. El archivo básico que pueden descargar es este archivo que se encuentra en la nube de Drive y viene en diferentes secciones. Se descarga un archivo comprimido en zip que tiene diferentes datos. Voy a mostrar un momentito. Acá está. Cuando lo descargan, el archivo trae la información del 2015 al 2020 por datos separados en hojas de cálculo de Excel, y también aparece un PDF que dice importante observar para un correcto manejo de los datos. También hay un archivo integrador, ¿sí?, que reúne la información de todos los años. Es un archivo que se llama Municipal Delitos 2015-2020. Y ese no es un archivo nativo de XLS Excel, es un archivo en un formato CBS o separado de valores separados por comas, que puede ser visualizado en Microsoft Excel. Sin embargo, el archivo pesa 193 megas, como podemos ver en mi pantalla. Es un archivo muy pesado. Entonces, no lo recomendaría abrir en una computadora con poca capacidad. Entonces, vamos a utilizar el archivo que yo les proporcioné, que básicamente copié y pegué los valores del 2018, 19 y 2020, ¿no? Para quien se acaba de unir al grupo, vamos a trabajar con el archivo de 53 megas que solicité que descargaran con anterioridad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrarle a el análisis de los datos de las incidencias delictivos, y básicamente esto lo reúnen, bueno, tengo entendido que a partir de las denuncias formales que realizan los ciudadanos acerca de diversos delitos que han sufrido, por ejemplo, a ver, permítame, estoy tratando de abrir este archivo. Por ejemplo, el robo en vía pública, etc. Se mantiene un registro, si mal no recuerdo, en los ministerios, también algunos, no todas, pero sí algunas alcaldías, algunos secretariados de gobierno, los de seguridad pública, reúnen esa información y se van compilando mes con mes. Efectivamente, los investigadores en nuestra área mencionan que la cifra negra, literal, es que falta, esto refleja una realidad en términos de su comportamiento y su tendencia, pero no refleja la totalidad de los casos, ¿no?
de la misma naturaleza que los datos que hemos trabajado de COVID. El modelo Centinela solo aplica una prueba cada 10 pacientes, no estoy seguro, pero representan también una tendencia. Es decir, no se le hace prueba para determinar si tiene coronavirus, no se le hace la prueba a las personas, a todas las personas que llegan a las instituciones de salud, se les realiza de manera aleatoria a una de cada 9, una de cada 10, si mal no recuerdo. Y en este caso, la tabla de datos que vamos a trabajar de 53 megas, un archivo grande, pues es un archivo que nada más copió, e integró la información del 2020, 2019 y, si mal no recuerdo, 2018, ¿no? Por eso está pesado, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer en esta segunda sesión, en esta segunda parte de esta sesión 3, vamos a comenzar el análisis de los estadísticos descriptivos, pero creo que lo más importante en este momento es manipular la información en términos de representarlo en niveles, ¿no? En niveles, por ejemplo, nacional, ¿no? En niveles municipales y así sucesivamente. Entonces, vamos a comenzar con una serie de preguntas muy sencillas que me gustaría tener la participación de nuestros alumnos, nuestras alumnas. ¿Cuáles son los temas que podemos tocar de interés? Bueno, voy a proponer uno para la clase. Yo creo que el primero tiene que ser con la incidencia delictiva. Es decir, de otra manera es cuántos delitos hay, ¿no? ¿Cuántos delitos? ¿No? Y en ese sentido podemos ir desagregando la información porque se presenta de diferentes maneras. Entonces, esta base de datos contiene información en la primera columna, en la columna A tiene información del año, posteriormente en la columna B la clave de la entidad, que es el número del estado. Sabemos que el 30, vamos a ver si es cierto, porque si mal no recuerdo utiliza la misma homologación de claves que el INEGI, y efectivamente el código 30 de la entidad está representando específicamente el estado de Veracruz, ¿no? Tenemos también de este lado en la columna D la clave municipal. Esa clave municipal estaría representada por 5 dígitos que representan los 2 primeros, el municipio, y posteriormente los 3 siguientes, el número del municipio, ¿no? Voy a buscar Córdoba, con acento, creo que está con acento, sí está Córdoba, y Córdoba generalmente en los datos del INEGI se representa con el número 044, ¿no? Vamos a buscar el municipio de Orizaba. Orizaba se representa con el número 118 y pertenece al estado número 30. Así sucesivamente en todo el país. Bueno, otro dato importante en la columna F, estoy tratando de describirles cómo se encuentra la composición de estas tablas de datos, de estas columnas, y en la columna F dice bien jurídico afectado, que es su variable, y tiene diversas categorías de análisis o de integración. Lo han dividido por patrimonio, la familia, la libertad y la seguridad sexual, la sociedad, la vida y la integración corporal, libertad personal, otros bienes jurídicos afectados del fuero común, ¿no? Bueno, un tema que he visto en esta clase que ha llamado mucho la atención por la formación básicamente, tiene que ver con el tema del feminicidio y lo podemos encontrar en la columna de tipo de delito. Entonces en la columna de tipo de delito tenemos, o variable, columna, ítem, tipo de delito, encontramos diversas categorías y en orden alfabético encontramos feminicidio como una categoría específica de tipo de delito, ¿no? Un dato interesante es que
no estoy seguro, pero creo que antes del 2017, lo podemos revisar, sí podríamos hacer esa revisión, pero recuerdo que antes del 2017 no se estaba contabilizando como tal en estos datos de seguridad pública, no se contabilizaba como tal el feminicidio. Entonces, es probable que si revisamos los datos del 2007 no los vamos a encontrar. Entonces, una de las apuestas y solicitudes de los movimientos feministas ha tenido que ser con reformar las categorías, incluso de modificar la forma en la que se hace la investigación, etc. Y lo revisaremos en un momento en algún ejercicio más adelante, pero estamos viendo la composición de las columnas y de este lado tenemos tipo de delito y subtipo de delito. Entonces, si mal no recuerdo, también se encuentra aquí como categoría de análisis, aquí sigue, feminicidio, y también se puede analizar estadísticamente, conforme al registro que se tiene actualmente, la modalidad con la que se realizaron diversos tipos de delitos y subdelitos, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, el despojo, lo electoral. Noten, por ejemplo, aquí el aborto, ¿no? Está considerado como una modalidad de delito. Y bueno, pues ese también es otro tema que estos datos permiten dar contexto, ¿sí?, a diversas investigaciones, ¿no? Sobre todo en el tema de tratar de igualar los derechos que tienen las mujeres con respecto a cada una de las entidades federativas en el país, ¿no? Vamos a ver más adelante hostigamiento sexual, fraude, falsificación, falsedad, extorsión, accidente de tránsito, miren, acá está, evasión de presos, narcomenudeo, incesto, robo, acá está todos los robos, robo de cables, robo de coche de 4 ruedas, con violencia y sin violencia, robo de embarcaciones, de herramienta industrial, un montón de tipos de robo, y el secuestro. Secuestro express, secuestro extorsivo, secuestro para causar daño y violencia familiar, ¿no? El año pasado con los estudiantes homólogos a ustedes, hicimos el estudio del feminicidio y de la violencia familiar. Entonces, dentro de los juegos posibles de variables, encontramos que cuando aumentaba la violencia familiar estadísticamente y según estos datos, encontrábamos una correlación lineal positiva con el feminicidio. Entonces, de esa manera habíamos podido comprobar que existe una relación. Permítanme un momento. Ok, ya somos 18 en el grupo. Y un momento. Ok. Y buscábamos la relación de otros subtipos de delitos, ¿no? Yo creo que podríamos tomar diversos temas para el análisis. Recomiendo empezar con el general, ¿no? El concepto de incidencia delictiva pues es todos los delitos, ¿no? Entonces, para poder determinar a nivel de, por ejemplo, preguntas concretas que nos permitan describir este tema, y es que para eso usamos la estadística descriptiva. O sea, vamos a utilizar estadísticos descriptivos simples, ¿no?, para poder entender cómo se encuentra este universo de casos en la tabla, ¿no?, y cómo se representan con respecto a las observaciones, que serían los casos, es decir, los municipios, las entidades, etc. Entonces, podríamos empezar con ese tema. Si gustan, podríamos agregar uno nuevo, un extra. A ver, quiero escuchar a la clase si tiene alguna opinión sobre otro tema que podamos hacer el día de hoy. Tenemos tiempo suficiente. Si todavía nos queda tiempo suficiente. Bueno. Hola, hola. Ok. En los ejercicios anteriores en la semana, agregué también
el estadístico de los feminicidios. Recuerdo uno de los ejercicios, creo que hace 2 semanas. Pero vamos a empezar a manipular esta información. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder tiene que ver con cuántos delitos hay, ¿no? ¿Cuántos delitos hay en 2020, ¿no? Y entonces la pregunta también tendría que ser, ¿es mayor la cantidad de delitos en 2020 que 2019? Es decir, comparar los datos, ¿no? Otra pregunta importante será, ¿cuál es el estado o entidad con mayor frecuencia de casos de delitos en 2020, ¿no? Por consecuencia nos interesaría también el menor, pero ese lo sacamos de volada. Y una de las preguntas también importantes sería, ¿cuál es el municipio con mayor cantidad de casos de delitos en 2020? ¿Sí? Noten que esto que estamos realizando es distinto a los ejercicios anteriores, básicamente porque quiero inducirlos a una forma en la que se pueden analizar los datos. Hay muchas, ¿no? Esta es la que puedo recomendar por experiencia, y lo importante es comenzar con preguntas, ¿no? Estas preguntas al mismo tiempo todavía no son suposiciones, pero tienden a la indagación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta a la clase. A la clase, pongan atención, vamos con la primera pregunta. Vamos a preguntarle a Gonzalo. Gonzalo, ¿cuántos delitos cree que hay en este momento en el 2020, contabilizados según estos datos, ¿no? Como 20.000, no sé. Gonzalo supone 20.000, ¿ok? Esa es una suposición sencilla, ¿no? Es una hipótesis simple, ¿no? Que vamos a tratar de estimar, ¿no? Ahora, oiga, profe, pero ¿es cierto que esto no representa la realidad? Sí, no representa la realidad. O sea, algunos investigadores han mencionado que a veces nada más se reporta 1 o hasta 2 de los delitos realizados de cada 10, ¿no? Entonces, pero no hay cifras, o sea, esa es la parte compleja para poderlo demostrar. En ese sentido, confiamos en esta información porque lo que se ha podido recolectar y se tiene pues evidencias, ¿no? En los ministerios y en diferentes unidades de que existe información fidedigna. Bueno, ¿no? Entonces, esa es una pequeña suposición. Vamos a pasar a otra suposición. Vamos a preguntarle a Mayra Elizabeth Valdés. Oh, ahí está. Ok, gracias. Mayra, ¿cree usted que en el 2020 y con esta pandemia tuvimos menos o más delitos que en el 2019 en la misma temporada? Más delitos. Ok, Mayra, ¿verdad? Mayra supone que aún con la pandemia, en 2020 hay más delitos que en 2019. Ok, suposiciones simples, sencillitas, que nos orientan a qué vamos a investigar. Ok, otra pregunta, ¿cuál es el estado o entidad con mayor frecuencia de casos de delitos en 2020? Vamos a preguntarle a Erika. Erika, ¿cuál es el estado o entidad con mayor frecuencia de casos de delitos en 2020? ¿Cuál cree usted de los 32? Que podría ¿Estado ser de México? Estado de México. Espérame, Erika, creo que así se escribe. No, es... Sí, así. Ok. Erika supone, ¿no? Afirma, ¿sí? O sea, estoy tratando de hacer una indagación, ¿no? Que es el Estado de México. Ok, muy bien. Vamos con la última.
¿Cuál es el municipio con mayor cantidad de casos de delitos en 2020? Esta está más canija, ¿no? A ver, Ajax García Cruz, Cus. Ajá. Ok, está difícil, ¿no? O sea, es algo muy, muy específico. Necesitaría usted conocer, pues, una gran cantidad de municipios del país, pero echémosle ahí de su imaginación. ¿Cuál es el municipio con mayor cantidad de casos de delitos en 2020? ¿A cuál le apuesta? Ay, no sé. Es que sí está difícil. Sí, sí está difícil, pero no importa. Esto es nada más para indagación. ¿Podría ser Córdoba? Ajá, a ver, vamos a poner Córdoba, que es Córdoba el municipio con mayor número de casos en 2020. Bueno, ok. Generalmente, a menos que se haya desarrollado cierta experiencia con el tema, ¿sí? A no ser que se tenga ya una conciencia de la literatura, del estado de la cuestión, del arte, a menos que se tenga trabajo, ¿no? O sea, estemos trabajando en esto, en el trabajo, o sea, no sé, en el ayuntamiento, en las organizaciones, etcétera, pues no se recomienda entrarle a los datos y comenzar a analizarlos sin un orden, ¿no? Sin un planteamiento. Yo recomiendo, con base en la literatura, que se planteen una serie de preguntas de lo que esperan encontrar, ¿no? De la misma naturaleza que las investigaciones como las tesis, pues se requiere un conocimiento previo teórico, ¿no? Por ejemplo, para comprender el concepto de incidencia delictiva, pues, ¿qué es incidencia delictiva, no? ¿Qué es homicidio culposo? ¿Qué es homicidio doloso? O sea, oye, profe, pero esos son términos legales. Sí, pero si este fuera el tema que estás intentando explorar y describir, pues entonces hay que tener un cierto nivel de dominio sobre las referencias, definiciones, ¿no? Operacionales a lo que se pretende llegar, ¿no? De la misma naturaleza como lo habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces, aquí ya sometimos algunas preguntas sencillas. No vamos a indagar en otra cosa, vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿no? Y tratar de afirmar, comprobar, rechazar o negar si las suposiciones son ciertas, ¿no? Esas afirmaciones que dieron cada uno de sus compañeros son afirmaciones, son opiniones, ¿no? Y en ese sentido nos permite darle coherencia a la respuesta y al análisis estadístico. Oiga, profe, entonces en las clases anteriores nos puso a analizar datos, pero no los describíamos, o teníamos los valores, más o menos así, ¿no? En este momento ya le estamos dando más estructura, más método, ¿no? Entonces, vamos a seguir en ese tenor, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que tendrá que explorar el estudiante con esta tabla de datos es ¿cuántos delitos hay en el 2020? ¿No? Gonzalo supone que son 20,000, vamos a ver si es cierto o no, vamos a tratar de comprobarlo, es una suposición sencilla. Por favor, estudiantes, ubíquense en esta tabla delitos 2018-2020, y lo que necesitamos es generar una variable, ¿sí? Una nueva variable que me permita cuantificar de manera inmediata la suma de los casos atribuidos por mes y por municipio. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es que las filas representan sí delitos, pero a nivel de municipio, y estarían representados más bien por la condición de su temporalidad, es decir, a qué mes corresponde. Entonces, vámonos ya a la cosa práctica, profe. Ok, en la posición de la celda B1, B de vaca, B baja, B1, estaríamos poniendo total. Vamos a crear una nueva variable que se llama total, y total representa la autosuma de todos los casos
desde enero hasta diciembre, así como se ve en mi pantalla. Replíquenlo, por favor, y avísenme cuando lo hayan hecho. Listo. ¿Listo? A ver, ¿quién dijo listo? ¿Quién dijo listo? Yo, Erika. Ah, Erika. Okay. Ah, es que creo que estaba de este lado. Ah, no, sí estaba ahí. Ok, gracias, Erika, muy bien. ¿Quién más? Miguel ya. Miguel, muy bien. ¿Alguien más? No se atrasen, por favor. ¿Alguien más? Paola dice ya. Ok, Lorena ya. Verónica, listo. Excelente. ¿Quién más? Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, le pedimos la autosuma de los valores de todos los meses, ¿no? De los valores de todos los meses, porque esto nos va a permitir agrupar la información en la tabla dinámica. A veces es importante crear nuevas variables para poder obtener información de lo que ya existe. A ver, profe, no lo entiendo. Sí, o sea, con la información que tenemos ahorita, sí es posible responder a la pregunta, pero tendríamos que hacer una tabla dinámica por mes y que luego se haga la suma. Aquí me estoy adelantando y de una vez la estoy sumando con una nueva variable. Bueno, vamos a correr la fórmula, pongan atención a mi pantalla. Para correr los valores hasta el final, posiciono mi mouse en la parte inferior derecha de la celda, va a cambiar a una crucecita negrita, de una blanca a una negrita, así como se ve, y le doy doble clic, rápido. Adelante, por favor. La mía no lo hizo, ahí está. Tardó unos segunditos. Miguel ya. Excelente, muy bien. ¿Pudo con todos los casos? Sí. Ok, vamos a comprobarlo. Veo bien. Excelente, Kevin. Vamos a comprobarlo. Me posiciono en cualquiera de las celdas de total. Control, flecha hacia abajo. Y la última fila es la fila 726.475, ¿no? Entonces, por favor, confirmen quién ya corrió la fórmula a todas las filas. Miguel ya, muy bien. Erika, listo, muy bien. Mayra, ya. Y nada más. A ver. Paola, ya. Gonzalo, ya. Excelente, muy bien. ¿Quién más? Verónica, listo, ok. Lorena, que García, listo. Ok. ¿De verdad dónde está? No veo a Fabián. Creo que... Bueno. Ok, continuamos. Ahora, con esta nueva columna que hemos creado, es un proceso muy sencillo que hemos llamado creación de nuevas variables, ¿no? Creamos una nueva variable. Es una variable de tipo cuantitativa, ¿no? Cuantitativa como tal. Tenemos valores donde 0 significa como tal ausencia, ¿no? Pero solamente es la cuenta de los casos. No representa puntos intermedios entre un intervalo y el otro, entre 1 y 2, como 0.5, 0.7, ¿no? Entonces aquí es un valor entero directo. Y en ese sentido, esta variable nos va a permitir cuantificar el número de casos. ¿Cómo vamos a realizarlo? Fácilmente, una tabla dinámica donde ocupemos las variables de lo que se nos está pidiendo en la pregunta o indagación. ¿Quieres saber cuántos delitos hay en 2020? ¿No? Sabemos que la categoría 2020 es un código de captura dentro de la variable año, ¿sí? Pero la variable año, vean mi tabla, tiene 3 categorías posibles en esta tabla de datos: 2018, 2019 y 2020. No necesitamos hacer filtro aquí. Estamos entendiendo
una nueva tabla que ya habíamos utilizado previamente en 2 ejercicios, pero ahora sí la estamos tratando de comprender un poco más. Digo, en ese momento, el estudiante ya conoce mejor la estructura de la tabla de COVID porque vimos su catálogo y sus descriptores, ¿no? En esta está un poco más claro porque nos define el tipo de delito y no está recodificado. Otra cosa sería que la columna G, H, F, ¿no? En lugar de palabras tuvieran números y tendríamos que recodificarlos. Aquí ya están, ¿no? Aquí ya están, lo cual representa cierta ventaja. La ventaja más rápida es que podemos hacer conteos y gráficas directamente. Bueno, entonces lo que se nos pide es el número total de delitos por 2020 y entonces las variables posibles que hacen esa tabla, ese resultado, son año, columna A, y la variable total, que es la última columna. Yo voy a agarrar desde la primera hasta la última, voy a seleccionarla desde la A hasta la B de vaca, ¿sí? Y voy a pedir una tabla dinámica, ¿no? Entonces selecciono desde A hasta B y le pido insertar tabla dinámica. Quiero una nueva hoja porque no tengo más hojas, ¿sí? El software de video está quitando mucha memoria RAM de mi computadora. Ok, ahí está. Y la variable que puedo tener en este momento es año y total. Y listo, ya quedó. Le voy a terminar su configuración. Ahora no lo encuentro. Formato de números. Y quiero, para que sea más fácil su interpretación, lo voy a separar por comas. Y ahora sabemos que en México, en el año 2020, hasta el corte del Secretariado Ejecutivo, ¿sí?, se tiene la cuantificación de 1.200.624 incidentes delictivos, ¿no? Entonces, voy a copiar el valor y aquí lo voy a empezar a describir con mis palabras, ¿no? Por ejemplo, voy a escribir en este momento y hasta la fecha de corte del Secretariado Ejecutivo. Estoy describiendo mi información de seguridad pública. Se han contabilizado un total de 1.200.624 incidentes delictivos. Estoy describiendo nada más ese valor, pero le estoy dando contexto. El número por sí solo no nos refleja información directa que podamos entender, o sea, necesita estar acompañada de un contexto. Y esta es la parte de la interpretación de datos, ¿no? El análisis de datos podría ser entendido desde el origen de los datos, ¿no?, de cómo se manipulan, se generan nuevas variables como total, pero estaría terminando con la interpretación, el contexto que le da el investigador, el contexto que le da el especialista, el profesional. Y en ese sentido, recomiendo, con base en la literatura, que sean oraciones breves, ¿no?, breves y directas, ¿no? Es tanto de tanto, ¿no? Y que quede bien claro de dónde salió, de qué categoría representa, ¿no? Entonces no tuvimos ningún inconveniente para poderlo realizar, ¿no? Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Según la tabla de datos que obtuvimos, con 1.200.000, ¿sí?, en el 2020, solo se han contabilizado los valores hasta agosto, ¿sí? Faltan los demás meses,
todavía no existen otros meses de este año, ¿no? O sea, no han sido contabilizados porque no existen. Y este corte tiene información de agosto, ¿no? Entonces, dato curioso, ¿no?, que podemos agregar a la interpretación que estamos poniendo en Word. Pregunta a la clase: ¿creen que en 2020 superemos el número de casos con respecto a todo el año 2018? ¿Qué opinan? Que sí. Verónica López dice que sí. Jessica creo que también dijo, Miriam dijo que no. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Ok, es difícil saberlo, pero podemos ver una tendencia, ¿no? Ahora, lo que tenemos aquí es que en el 2018 se contabilizaron 1.900.000 y en el 2019 se superó con 2 millones. La diferencia entre 2019 y 2018 son exactamente 79.865 casos, ¿no? La diferencia o crecimiento de incidencia delictiva, ¿no? Entonces, una de las preguntas que pueden acompañar estos datos, porque ojo, empezamos con una pregunta sencilla: ¿cuántos delitos hay? Pero podemos empezar a descomponer los demás para darle contexto a la información, ¿no? En ese sentido, sí, voy a aumentar mi pantalla para que se vea. Ok. Si la diferencia de incidencias delictivas de un año, 2018, a 2019 son 79.000 casos, ¿cuánto representa en crecimiento anual? ¿No? Esa es una pregunta también clásica. ¿Cuánto en porcentaje fue el aumento, el crecimiento, ¿no? Entonces podemos, si esta es la diferencia, y sabemos que 1.989.930 es equivalente al 100%, ¿cuánto equivale 79.865? Esa es la incógnita. Podemos utilizar una regla de 3 simple, ¿sí?, donde haremos una operación donde tomamos este valor, ¿sí?, y lo multiplicamos por 100, ¿sí?, y lo dividimos entre el primero, la regla de 3 simple, este por este, entre el que queda oblicuo, ¿no? Pero, oh, ahí está. Sí, no puede ser porque no lo estamos tomando como porcentaje, ¿no? 400% no podría ser, ¿no? Eso sí lo sabemos, ¿no? Otra opción directa puede ser tomar el valor y dividirlo, ya no pasarlo por la multiplicación del 100% para ilustración, para presentación gráfica, así es. X es el valor que queremos someter como porcentaje, ¿no? Pero podemos utilizar la operación de tomar los valores de este entre este directo. En Excel es necesario ponerle el símbolo de porcentaje, es decir, que la configuración de su número sea de porcentaje para que entonces nos refleje el crecimiento. Ahora sí, el crecimiento anual que tuvo 2019 con respecto a 2018 fue de 4%, ¿no? Cuando tengamos los valores de todo el año 2020, estaríamos viendo si se redujeron, ¿no? Voy a mostrarles otra cosa con estos dos. Voy a hacer esto, quiero mostrarles algunos elementos, ¿sí? Ok, ahí está. Estadísticamente, para el año 2020, ¿sí? Estadísticamente, y si tomamos en cuenta los valores de 2018 y 2019, el pronóstico de incidencias delictivas para este año
será de 2.146.660 delitos, ¿no? Es una forma muy útil de ir calculando los pronósticos a futuro, siempre y cuando conozcamos los valores de los antecedentes. Si tuviéramos los valores de los años anteriores sería mucho más útil porque muestra la tendencia de los casos, ¿no? Esta se puede utilizar fácilmente con la fórmula pronóstico y poner en orden los valores a nivel de año y sus correspondientes categorías. Bueno, pero ese no era nuestro asunto. Entonces, Gonzalo había mencionado que estimaba 20.000, se quedó muy corto, llevamos 1.200.000, pero ya empezamos la indagación y las respuestas, ¿no? Vamos a irnos con la segunda pregunta. ¿Es mayor la cantidad de delitos en 2020 que 2019? Y ahora le vamos a quitar las rueditas a la bicicleta. ¿Qué significa eso, profe? Vamos a dejar que ustedes comiencen ese análisis, ¿no? Yo voy a estar acá, esa es parte de nuestras clases. Comiencen a realizarlo, busquen la forma de generar ese valor y si en este momento no lo consiguen, les muestro cómo lo puede hacer otra persona, en este caso su servidor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado o entidad con mayor frecuencia de casos de delitos en 2020? Es una pregunta buena, clásica e interesante. Adelante, jóvenes. ¿Cuál es el estado o entidad con mayor número de casos de delitos en 2020? ¿Se entiende la pregunta? ¿Es clara? Queremos saber de los estados, los 32 estados de la República, cuál tiene mayor número de casos, ¿no? La señorita Erika supone, afirma, es su hipótesis, ¿no?, que se trata del Estado de México. Nota, el Estado de México, sigan ustedes trabajando, pónganse a trabajar en eso. El Estado de México es el estado con la mayor cantidad de población del país, ¿sí? Estadísticamente, como reúne la mayor cantidad de casos del país en términos de población, entonces también vamos a encontrar que por su tendencia de acumulación con respecto a la media, ¿sí?, también va a tener el primer lugar, ¿sí?, en muchas otras variables, ¿no? En este caso, podríamos entender que existe una tendencia a que también sea el Estado con mayor número de casos delictivos en el año, ¿no? ¿Por qué? Porque acumula la mayor cantidad de población, ¿no? Lo cual es una suposición bastante racional y vamos a comprobarla en números, ¿no? Vamos a comprobarla en números. ¿Quién ya obtuvo el resultado? Queremos saber cuál es el estado con mayor número de casos delictivos. Chihuahuas, me salté una pregunta. Bueno, ahorita la seguimos. Me salté la de Mayra, pero ahorita la seguimos. Seguimos con eso. ¿Cuál es el estado de la ¿México? México? ¿Cuál México? Con 201.274 incidentes delictivos. México. ¿Cuánto? Esa de México. 221.274 en 2020. 221.264 en 2020. 74. ¿Ah, Sí, sí? 74. Ok. No escucho bien. Listo. Bueno. ¿Quién tiene dificultades para obtener este resultado? Mi máquina anda muy lenta. Ok. Calma. Es un archivo pesadito. Son 53 megas, por eso puede andar un poco lento. ¿Alguien que necesite asesoría? ¿No? Es importante que visualicen cuáles son las variables con las que pueden trabajar la obtención del dato, ¿sí? Esta parte generalmente no se enseña en el libro, o sea, son cuestiones empíricas, prácticas, la experiencia, o sea, marca algunas tendencias
¿Hay otras formas de obtenerlo? Sí. Y vamos a obtener el resultado. Bueno, yo tengo información de dos tipos. Tengo entidad y tengo total. Entonces voy a escoger desde la columna C hasta la B. No puedo escoger variables intermedias, esta sí y esta no. Y solicito tabla dinámica. No se me pide una gráfica. Voy a usarla en la misma hoja porque no quiero que haga un montón de hojas y luego me esté perdiendo. Pero necesita años también, ¿no? Ah, sí es cierto, tiene usted toda la razón. Necesito año. Muy bien, sí tiene razón. ¿Sí? Y hasta total. Ahora, como tiene la misma cantidad de variables que la anterior, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner año en filtros y entidad en filas. Y la suma que sea suma total, ¿no? Y automáticamente me dio, pero de los 3 años. Voy a filtrar solamente 2020. Listo. Ahí está. Y se acabó. Ahora, ya tengo por entidades. Voy a pedirle que me lo ordene a partir de suma total. Y efectivamente, el estado con mayor número de incidencias delictivas en este año es el estado de México, ¿sí? Y le sigue la Ciudad de México. Tiene una diferencia importante, noten, de 221,000 a 128,000. Híjoles, o sea, el pensamiento colectivo tendría como cierta tendencia o sondeo de que sería más bien la Ciudad de México, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia de casos. De 221,000 menos 128 son 93,000 casos de diferencia, ¿no? Entonces, efectivamente, la señorita Erika afirmó de manera adecuada. Vamos a agregarle contexto a la respuesta. Según el corte de datos hasta el mes de agosto, ¿sí?, presentados el 20 de septiembre por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. A ver, déjenme ver cómo se escribe esto. Secretariado, mejor pongo la dirección. Ah, no, pero estos son datos de COVID, miren, ya voy a meter la pata. Incidencia delictiva, acá está, Secretariado Ejecutivo. Ese era otro. Acá está. Lo correcto sería decir esto. Presentado por, ¿sí?, el número total de casos para el Estado de México desde en 2020, lo cual lo coloca en el primer lugar nacional, ¿no? Clarito, sencillo, ¿no? Que pocas líneas, no tanto verbo, o sea, sencillito, ¿no? Y esto ya nos da una explicación. Aquí podemos agregar cuál es su contrario. Generalmente, la literatura y la experiencia ha marcado que es interesante describir los polos opuestos, ¿no? En este caso tenemos este polo, México, y su polo opuesto sería Campeche, ¿no? Oiga, profe, me quiero ir a vivir a algún estado, que la seguridad esté bien, que pueda vivir tranquilo. Estoy siendo irónico, ¿no? Ah, bueno, estadísticamente, el estado con menor número de incidentes delictivos es Campeche. Miren quién lo iba a creer, ¿no? No se me hubiera ocurrido. Yo pensaba que Aguascalientes, pero no. Entonces, voy a agregar aquí, por el contrario, el estado con menor cantidad de incidentes delictivos
es Campeche con, y vale la pena mencionarlo, 1280, ¿no? Ahora, también recomiendo que esto se explica en términos del porcentaje total general. A veces es más práctico, más ilustrativo para quien lo va a leer, para la comunidad o el público objetivo de la investigación o el dato. A veces es más recomendable ponerlo en términos de porcentaje, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de casos que representa el Estado de México? ¿Cuánto es el porcentaje de casos que representa el Estado de Campeche? Vamos a hacerlo. Vamos a utilizar esta misma tabla. Adelante. Sí, doctor. No sé si me pudiera auxiliar. No puedo hacer la tabla dinámica. Posesiono lo que es año con el chip. Vuelvo a darle clic en entidad y después me paso directamente hasta el total. Ok, ya vi dónde está el error. Ok, visualice mi pantalla, señor Miguel. Sí. Ok, no utilice Shift. Seleccione con el Control. Primero oprima miento, no necesita Control. Seleccione la columna A con el mouse, sí, y manténgala oprimida. ¿Sí? Okay. Y va a arrastrar hasta total. No necesita Control ni Shift. ¿Ok? Ok, inténtalo y me avisa. Estábamos en que queremos el porcentaje. Quiero agregar el porcentaje, quiero saber cuánto en porcentajes representa de total general cada una de nuestras observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos? Tenemos 32, que son los estados. Yo voy a agregar total aquí, nuevamente. Sí, quiero agregarla. Me dice, oye, ya la tienes ahí, ¿quieres que de todos modos te la agregue? ¿Te va a representar lo mismo? Sí, quiero que la agregues, porque le voy a cambiar su configuración. Clic en suma de total, del total 2, configuración del campo de valor, y me voy a mostrar valores como porcentaje del total general. Ahora sé que México, lo voy a escribir como hallazgo, el Estado de México representa, sin coma, representa el 18.43% de los casos de incidencia delictiva de todo el país. El estado de Campeche representa el 0.11%, miren, no llega ni al 1% de los casos de incidencia delictiva de todo el país. Listo. Y solamente con una pregunta empezamos a indagar y a describir todo esto. Muy bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿Dudas, comentarios? Tengo una duda. A mí hice el ejercicio igual, ajá, pero ¿por qué sale en Baja California? Sale como promedio de 123.74. A Chihuahuas. A ver. No sé si usted está bien o vi mal. A ver, en Baja. ¿No será por los años? ¿Por los qué, perdón? Por el año, pues. A ver. Creo que le hice mal, pero, o sea, sí me coincidió los dos que utilizamos, el de Campeche y el del Estado de México, pero no me salió el de Baja California. ¿Cuántos casos le da Baja California? 60.633 con promedio total de 123.7408. Ah, ya entendí. Ok, lo que pasa es que esta columna, la columna C, vea mi pantalla por favor. Ay, me equivoqué. Ok. Aquí, en lugar de darle al porcentaje del total general, usted le dio promedio. Sí, le dio promedio.
Y no es ahí. Miren, es configuración del campo de valor en esa columna. Mostrar valores como y porcentaje del total general. Pero antes de eso tiene que cambiar que de promedio sea suma, porque si no va a ser un relajo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Excelente, muy bien. Bueno, excelente. Ya estamos resolviendo dudas directas, tangibles y prácticas. ¿Dudas, comentarios? ¿Hasta este punto estamos bien? Diga, señor Miguel. No, doctor, ya salió la tabla precisamente en la hoja nueva. Ajá. Y me acuerdo que había uno para ordenarlos pues no, por orden de la por suma. orden. Ok, vea mi tabla. Vea mi pantalla. Mire, en etiquetas de fila, en la parte, lo voy a hacer más grande, acá está. En la parte inferior derecha dice, aparece una flechita. Le damos más opciones de ordenación y le pidamos que su ordenación sea descendente, pero dele clic para ver las opciones y que sea de la suma del total, no de la entidad, sino de la suma del total. Y automáticamente se ponen en orden del mayor al menor, ¿no? Muy bien, muy bien. Ok, vámonos con la siguiente pregunta. Ya está esta, me salté una. Ah, miren, esta sí está interesante. Pregunta para toda la clase. ¿Es mayor la cantidad de delitos en 2020 que 2019? Mayra supone que aún con la pandemia, sí, hay más delitos en este año que en el año pasado. Vamos a responderla, los voy a dejar solos. Intenten responderla y ahorita les muestro algunos pormenores que implica tener validación externa y coherencia para responder esos datos. Inténtenlo, por favor. La pregunta es, ¿hay más delitos en este año que el año pasado? ¿Más 2020 que 2019? Tenemos que responder sí o no y por qué. Tiene su truco. Creo que ya está Maybet García, escribió en el Facebook que no puede entrar. A ver. No la veo aquí. No la dice. Ya, ok, ya puedo. Bueno. ¿Dónde está? Profe, se me descargó la computadora. Ok, Danieli, pues conéctele su cargador, inténtelo, si no se preocupe, podrá replicarlo después. No problema. A ver, 4 por 1, 2, 3, 4, 16. Ah, no se ven todos aquí. Profe. Erika, adelante. Una pregunta, ¿en este caso se pondría mes por mes? Depende, ¿no? Si... Ok, va. No pueden comparar el total de casos del 2019 contra 2020 directamente porque no cumplimos con la temporalidad de los 12 meses. Necesitaría, yo recomiendo, una opción podría ser empezar mes por mes y otra opción que yo recomiendo más viable es hacer una nueva variable donde la autosuma solamente sea de enero a agosto para 2019 y para 2020, ¿no? Entonces eso nos permitiría analizar los datos más rápido en lugar de estar sumando mes con mes, ¿no? Inténtelo y si no, ahorita les muestro una retroalimentación. ¿Sale, señorita Erika? Sí, profe, gracias. Ok, vamos bien. Sí está Maybet aquí en el curso.
en la chat. Maybet García. No la veo. Maybet García. No, no la veo. Pero dice que ya se conectó. A ver. Responder. Vale, ya le escribí. ¿Ya terminaron? Erika, ¿ya terminó? Aún no es hecho la nueva variable. No, no, ok. En el caso de la tabla de COVID, no tuvimos la necesidad de hacer nuevas variables. Sí hicimos nuevas variables recodificando, pero no nos vimos en la necesidad de hacer nuevas variables con operaciones aritméticas. A veces es necesario. Entonces, hoy estamos viendo un ejercicio más complejo, donde estamos practicando la creación de nuevas variables con valores aritméticos. Sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, es sencillo, ¿no? Lo estamos utilizando con autosuma, pero hay que tener claro para qué estamos generando esas variables. Esas variables nos van a servir para responder algo o no. Ok. ¿Cómo vamos? Vamos a ver, ¿alguien habló? Ok. Ajax García. ¿Es Cruz o Cus? Cruz, profe. Ah, le faltó la R. Bueno, ¿cómo va? Yo no puedo porque lo estoy haciendo desde mi teléfono, pero estoy anotando todo, cómo los procedimientos los están haciendo. Ok, está bien. Miriam Goji, ¿cómo va? Profe, Diga, señorita Erika. ya lo hice. Excelente, ya tiene lo... Sí, la suma nueva hasta el mes de agosto. Muy bien, ¿y cuál es la respuesta? ¿Hay más o no? En 2019 hay más. Ah, entonces la pandemia sí tuvo un efecto en la incidencia delictiva. Sí. Pues podríamos decir que sí. Digo, ya sabemos que en teoría el comportamiento de los incidentes delictivos va en aumento cada año porque también hay aumento en la variable de la población. Es decir, como la población se encuentra en aumento gradual cada año, ¿sí? No somos menos que los años pasados o que el año pasado, perdón, también los incidentes delictivos se encuentran en aumento. Sin embargo, podríamos sostener o suponer en este momento que por la variable y el contexto que tuvo el COVID, podríamos suponer que eso afectó el comportamiento de los delitos en el país. Miriam Goji, tuve que ausentarme un momento, si me atrasé, me estoy poniendo al corriente. Ok, Miriam Goji, póngase al corriente. Estamos entendiendo eso. Entonces, pues sí, definitivamente podemos suponer con estos valores que existe una relación. En uno de los ejercicios recordarán que cruzamos dos tablas, que por cierto tenemos que corregir el tema de los meses. Bueno, y revisamos que en Veracruz, cuando comienza el quédate en casa, el número de delitos baja drásticamente, ¿no? Y empezó a subir a partir del mes de julio, empezó a subir el número de delitos en Veracruz, y vamos a ver qué comportamiento tiene después. Muy bien, vamos a pararnos ahí un momento y voy a realizar el procedimiento. ¿Cómo lo haría yo? Bueno, yo haría una nueva tabla que se llame suma agosto. Y solamente voy a agregar los valores de la sumatoria de los meses de agosto. Voy a correr para que así me corra todo 2019 y 2018. Y listo. Ahora sí. Quiero que me compare esta nueva tabla. O quiero una hoja nueva para hacer esta presentación.
Un momento. Ahí está. Entonces, en año voy a ponerlo en filas y suma agosto, que es la suma nada más de enero a agosto, todos los años anteriores. Voy a terminar su configuración, formato de números. Siempre recomiendo poner esto porque hace más fácil su lectura. Y efectivamente, miren, interesante, efectivamente, tiene razón la señorita Erika. En este año, en lo que llevamos de este año y comparado con el mismo periodo del año pasado, porque solamente así podríamos compararlo, no sería correcto compararlo con la totalidad de casos de todo 2019 y todos los meses. Tenemos que ponerlo en el mismo nivel, ¿no? En su misma escala, es decir, su mismo rango de valores de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿no? Y efectivamente sucede que en el 2020 tenemos una disminución de casos comparado con el año pasado en el mismo periodo. ¿Cuántos casos menos? Son bastantes, 193.450 casos. ¿Sí? Ahora, el porcentaje que representa eso es de, un momentito, 14% en redondeo. Es decir, hay una disminución del 14% con respecto al año pasado, en el mismo periodo de tiempo. 14% es mucho, sí es mucho. Significativamente 5% ya es suficiente. 14% es bastante, ¿no? Ahora, esto es para indagación de la clase. Si disminuyeron los delitos, estaríamos esperando que hayan reducido de manera significativa en todos los tipos de delitos. ¿Qué opinan? No en todos. Hay un montón, entonces lo más probable es que en unos sí, en otros no. Y en términos, por ejemplo, con la visión sociológica, un sociólogo en formación, ¿sí?, con la literatura que lleva, etcétera, podría decir que la violencia intrafamiliar y el feminicidio se redujo o aumentó con respecto al año pasado porque es un efecto de la pandemia. ¿Qué opinan? ¿Sí? Hasta cierto punto considero que sí, porque a ver. Con el confinamiento, ¿no?, hay más problemas dentro de la familia y esto pudieran ocasionar problemas también de feminicidio. Entonces, Miguel Merlo, ¿subieron o disminuyeron? Subieron. Ok, señorita Erika, ¿qué iba a decir usted? Adelante. Que sí, que parece lógico. Que disminuyan o aumenten. Aumenten. Que aumenten por la pandemia. Aun cuando el número total de casos a nivel nacional está en disminución. Parece una contrariedad, ¿no? O sea, en términos estadísticos, una lógica simple sería entender que si disminuyeron a nivel nacional con respecto al año pasado, una lógica simple, más no racional en términos sociológicos, sería que entonces todos los delitos disminuyeron, ¿no? Esa es la lógica más simple, ¿no? Sin embargo, una visión en formación, ¿sí?, va a suponer de manera más racional que existe una relación con una variable de contexto, una variable intermitente, una variable que su presencia intervino, una variable interviniente, perdón, una variable que intervino en el contexto mundial, que fue para todos, ¿no?, y que trajo como resultado modificaciones en la conducta social, en este caso la conducta delictiva, ¿no? Vamos a responder eso más adelante, pero vámonos por partes. Entonces, Mayra, ¿dónde está Mayra? Mayra Elizabeth dijo que ella sostenía, no es cierto, pero sí dijo y afirmó que habría más delitos que en el 2019. Estadísticamente observamos que esto no es correcto, ¿no?
hizo una suposición rápida, sencilla, está bien, y la investigamos, ¿no? El resultado es que estadísticamente, el número de casos entre cada año en el mismo periodo de corte, ¿sí? Le voy a poner 20 de septiembre de 2020, ¿sí? Obtenidos en agosto 2020, reflejó que no son más delitos en 2020 que o contra el 2019. También recomiendo mucho tomar como conectores de estilo, volver a revisar lo que se está escribiendo, etc. Ahorita me estoy apresurando, ¿no? Es más, el porcentaje en que se disminuyeron los incidentes delictivos contra 2019 es de, ¿cuánto? 14%. 14% menos, ¿no? Vámonos con otra. Creo que ya están todas. No. Esta era una pregunta. Esta era otra. Ok. La más complicada. Bueno, complicada en términos rápidos. ¿Cuál es el municipio con mayor cantidad de casos de delitos en 2020? ¿No? En cuyo caso, pues nos interesa saber, de ese valor que obtengamos, vamos a compararlo con la afirmación de Ajax para ubicarlo en un contexto, en una descripción. Es decir, si no es Córdoba, entonces, ¿Córdoba qué papel juega? ¿No? Vamos a hacerla todos, por favor, adelante, comiencen. Queremos saber de todos los municipios del país, ¿cuál es el que tiene más número de casos de delitos? ¿No? Probablemente, adelante, comiencen, probablemente sea un municipio dentro del Estado de México. Es lo más lógico, ¿no? Porque la tendencia de la acumulación de casos con respecto a la media se encuentran en el Estado de México, pero estarían más agrupados con mucha probabilidad ahí. Adelante, por favor. ¿Cuál es el municipio que tiene más casos de incidencia delictiva en el país durante 2020? Adelante, vamos a tratar de responderlo. Katy Hernández. ¿Quién es Katy Hernández? Mientras voy a pasar lista. Son las 7:32. Cuando vaya mencionando su nombre, digan presente. Aguilar Martínez Gabriel Alberto. Está Bautista Nicolás Diego Eduardo. Gabriel, ok, acá está. Ya le había puesto falta. Diego Eduardo Bautista Nicolás. Chávez Tequihuatle Fabián. ¿Sí está Fabián, no? Presente, profe. Sí, Fabián Chávez. Voy. Fabián, acá está. Gonzalo Ignacio. Presente. Muy bien. Ángel Cruz. Por ahí lo vi hace un rato. Ángel Cruz. Samay Aurelia de Aquino. No está. Escamilla Mata Carla Paola. Presente. Carla Paola, ¿verdad? Sí. Ok. Zadkiel. Su nombre es Ajax Zadkiel García Sí, Cruz. Ok, mire. Presente. Muy bien, pensé que era un apellido. Iliana García Morales. ¿No está? Maybet Odaliz García Romero. Ok.
Erika Fernanda Gómez Ramírez. Presente. Ok. Y Maybeth igual ya puso que presente en el chat. Ay. Ok. Muy bien, gracias. Jessica González Escobar. Aquí, profe. Ok. María Miriam González Jiménez. Presente, profe. Ok. Oscar González Rosete. Oscar, sí lo vi, ¿no? Yo creo que sí lo había visto. Bueno. Andrea Hernández Acot. ¿Está? Verónica López. Yo vi a Verónica López. Ah, sí está Verónica López. Muy bien. Gracias. Arturo Martínez Mota. ¿No está? Dariana Mayagua Xochicale. Yo la vi. Creo que es ella. Ah, no, esa es Danelli. Ella es Danelli, perdón. Esa no. Ella. Dariana Mayagua Xochicale. Miguel Merlo. Presente. Muy bien. Gracias. César Iván Montiel Sánchez. Arturo Martínez ya se apareció. Ok. Listo, Arturo Martínez. Ya está. César Iván Montiel. Danelli Pérez Cruz. Presente. Danelli, muy bien. Señorita Danelli. Lorena K. García. Presente. Ok. A ver. Ah, sí. Lorena K. García. Catalina Ramón. Profe, presente. Mi audio me dejó de funcionar. Katy de Hernández. ¿Quién es Katy de Hernández? Es la que creo que era Ana Hernández, maestro, pero porque estaba con el nombre de su hija. Ah, entonces. Y ahorita creo que es Catalina, ¿no? Catalina Ramón. Ah, ok, ya lo tengo. Catalina Ramón. Ah, ok. Lo puedo apuntar acá porque si no se me va a olvidar. Es Katy de Hernández. Ok. María Fernanda Ramos Librado. Fernando Río Santiago. Están. Jimena Vargas de los Santos. Y Jesús. Acabo de decir, Jimena, que la sacó de la conferencia. ¿Pero quién la sacó? Porque yo no he sacado a nadie. Me dijo que se salió de la esta. Ok. ¿Y Jesús Alfredo Vázquez Sainz? No, ¿verdad? Bueno. Disculpen, en sus clases anteriores o... ¿Sí? ¿Mayra? No me nombró. Ah, sí, acá está. Mayra Elizabeth Valdés Salazar. Ok, sí está. Lo voy a poner acá. Es que la tengo aparte. ¿Ya resolvió la asistencia de su lista? He marcado y he preguntado, pero me dijeron que lo estaban resolviendo. Mándeles un correo porque no vaya a ser que termine el curso y no la pueda calificar. Entonces, si no vaya a ser la de malas. ¿Alguien conoce a la señorita Itzayana Guerra Jiménez? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sabe si va a entrar a las clases? Estoy preocupado. No sabría decirle, profe, porque creo que presentó para otra carrera este semestre. Ah, bueno. Ok. Es que no está en la lista tampoco. Arturo. Le mando mensaje. Sí. Bueno, si me pudiera hacer ese favor de comentarle porque ella me mandó un correo diciéndome que estaba inscrita, pero no ha entrado a clases y no está en la lista. Oficialmente no está en la materia. Entonces no sé que sea problemático para ella. Mejor resolverlo antes de los exámenes. Muy bien. Oscar González. Arturo Martínez Mota. No, ese ya está. Martínez Mota.
Sí, Arturo ya está. Ok, bueno. Excelente. Vamos a hacer la respuesta a la última. ¿Cuál es el municipio con mayor número de casos? Ecatepec. Ecatepec de Morelos, ¿no? Sí, es Ecatepec. Sí, y pertenece a Estado de México, seguramente. Yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Cómo haríamos ese procedimiento? Simple. Tenemos nuevamente año hasta total. Yo voy a tomar nuestra primera hoja. ¿Sí? Tenemos año, entidad. Y en lugar de entidad quiero municipio. Listo. Más opciones de ordenación. Quiero que lo ordene de manera descendente. Y efectivamente, el municipio con mayor número de casos de incidencia delictiva es Ecatepec de Morelos, ¿no? Y le sigue Tijuana. Miren, esto está interesante. Yo no esperaba que el segundo lugar nacional de municipios con incidencia delictiva sea Tijuana, ¿sí? Vamos a ver dónde está. Miren, luego está Guadalajara, León, Juárez. No sé si es Ciudad Juárez, habrá que filtrarlo. Benito Juárez, puede ser tanto Cancún o la Ciudad de México. Iztapalapa, Querétaro. Vamos a Celaya hasta acá. Ok, interesante. ¿Qué posición ocupa Córdoba? Vamos a ver. Córdoba se encuentra aquí. Sí. Vamos a ponerle un valor, nada más para correr los datos. Córdoba ocupa el lugar número 113 a nivel nacional de incidencia delictiva. Pregunta a la clase para ir cerrando este tema. ¿Creen que Orizaba tenga más casos de incidencia delictiva que Córdoba? ¿Qué opinan ustedes? ¿No? ¿Quién dijo? No. Mayra. Y Erika también, creo. Sí, Gonzalo Cienfuegos. Ok, vamos a ver. Ya se me perdió la... Ok. Vamos a buscar Orizaba. Control B, Orizaba. Y... no, pues sí. Está muy, muy distinto. ¿Sí? Acá está Orizaba. Voy a ponerle un color que se resalte. Y Córdoba, no, pues sí hay una gran diferencia. Estadísticamente, Córdoba ocupa el lugar número 113 y Orizaba ocupa el lugar 164. El número de casos que tiene Córdoba son 2.215 y Orizaba 1.300. Tienen una diferencia de 913 delitos, ¿no? 913 es bastante, porque el porcentaje de la diferencia equivale al 41% de casos con respecto a Córdoba. Es decir, Orizaba tiene 41% menos delitos que Córdoba, ¿no? Con respecto a los valores de Córdoba, ¿no? Claro, si los comparamos con Ecatepec, pues es otra historia, ¿no? ¿Cuál es el municipio con menos incidentes delictivos? Hay un montón, ¿no? Todos estos municipios están contabilizados como 0, lo cual es, en términos estadísticos, es raro, ¿no? Pero pues eso se debe a las denuncias que se realizan en los ministerios y en este momento durante el año no los hay, ¿no? Entonces no podríamos saber con certeza cuál sería el municipio más seguro, pero podríamos hacer una estratificación de clases, ¿no? Por ejemplo, clasificar estos municipios en orden, en 10 estratos, 10 clases, 3 clases, 5, y determinar cuál es el grupo de municipios más seguro, el más inseguro, el más o menos, o sea, se pueden interpretar los valores de diferente manera, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer rápidamente ya para
para irnos, ya respondimos a la pregunta. Diga, adelante, Erika. Ya le mandé mensaje a mi compañera Itzoyana. Dice que perdió su cuenta de mi V y que no puede entrar. Entonces ya le mandé la invitación al grupo de Facebook. Pero dice que planea seguir con la materia. Ok, porque no estamos ocupando la cuenta de la V y ya le había yo... Sí, y le mandé con anticipación a su correo personal el link de este grupo. Entonces, pues más bien tendrá ella que ponerse a la par con todos los demás. Bueno, muchas gracias, señorita Erika, es muy amable. Ya con eso resolvimos nuestra preocupación por la presencia de su compañera. Muy bien, vamos a cerrar nuestra clase. Nos quedan 15 minutitos que podemos aprovechar muy bien. Vamos a cerrar la respuesta. El municipio con mayor número de casos de incidentes delictivos entre enero a agosto 2020 es Ecatepec de Morelos, que se encuentra, hay que describir, en el estado de México, con un total de, hay que agregar el dato, y ya lo perdí. Ahí está, 28.668 casos, 28.668 incidentes. No, está mal escrito. Incidentes, y representa el, ¿cuánto? 2.39% del total general. Con eso ya tenemos la descripción. Para cerrar esta clase vamos a determinar una pregunta sencilla, interesante. Queremos saber si el número de feminicidios contabilizados para este periodo de enero a agosto es menor o mayor con respecto a los años pasados. Tenemos 2018 y 2019, entonces vamos a elaborarlo. Adelante, clase, por favor. Queremos responder a la pregunta. Voy a hacer la pregunta. ¿Es menor o mayor el número de feminicidios en 2020 comparado contra 2018 y 19? Ok, entonces vamos a preguntar a la clase su opinión. Erika, ya me había mencionado, dijo que iba a ser mayor, sí. Si es así, ¿verdad, señorita Erika? Sí. Ok, Erika cree que va a ser mayor. Vamos a preguntarle a otra persona. Mayra, ¿mayor o menor? Paola, ¿mayor o menor? Mayor, profe. Mayra cree que va a ser mayor. Mayra. Paola. Diego. No, pero Diego no puede hablar. Igual. Paola cree que mayor. Ok. Mayor. Ok, vamos a dejarlo así. Ahora vamos a comprobarlo, ¿no? Vamos a comprobar si esto que se supone, la hipótesis de nuestras alumnas en formación, es la correcta, ¿no? Entonces, yo lo haría de la siguiente manera. Tomaría la misma hoja que ya tengo, donde utilicé suma agosto, y voy a ocupar un filtro donde el subtipo de delito sea el filtro. Listo. Y seleccione solamente la categoría de feminicidio. Efectivamente. Bueno, pues sí, ya está. Estadísticamente, con respecto a esta tabla de datos,
En el 2018 se contabilizaron 565 feminicidios en lo que va del periodo de enero a agosto del 2018. ¿Sí? En el mismo periodo de enero a agosto se contabilizaron 612 y en lo que va del año, ¿sí?, aumentó. Esto es muy interesante, o sea, aumentó y efectivamente la suposición, conclusión, hipótesis de las compañeras es correcta, ¿no? Podemos entonces empezar a suponer, indagar, investigar que este aumento no es un comportamiento normal en términos estadísticos porque hay una disminución de casos de incidencias delictivas en todo el país, lo cual entonces implica suponer que el COVID, la pandemia, ¿sí?, tiene una relación con esto. Obviamente habrá que hacer investigaciones más complejas, pero este es un hallazgo interesante. O sea, el comportamiento de los incidentes delictivos cada año va en aumento. Este año se disminuyó, suponemos que es por la pandemia. Pero en el caso del feminicidio, en tendencia estadística también debería estar a la baja porque los incidentes disminuyeron y no sucedió. Al contrario, aumentó. Tenemos más que el mismo periodo del año pasado. Vamos a hacer rápidamente otra. Queremos revisar otra variable que nos parece interesante, es la violencia familiar. Y también la violencia familiar se encontró a la alza con respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado, ¿no? Entonces, esto ya nos da un contexto, nos permite describir el contexto en el que se encuentran las relaciones familiares, las relaciones de género y sobre todo esta relación con la variable que ha intervenido en el mundo, que es la pandemia, el SARS-CoV-2. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Ha sido un ejercicio bastante útil. Ya le entramos a otra tabla de datos también muy compleja. ¿Cuántos datos utilizamos en esta tabla? Bueno, de filas de datos, ¿sí?, de filas de datos, aquí lo voy a poner. Y eso es algo que también se debe de presumir en una investigación, porque incluso recolectar datos como estos implica mucho trabajo. Estamos hablando de 726.474 filas, ¿sí?, por, ¿cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Por 24, en teoría, hoy manipulamos, en teoría, ¿sí?, hoy manipulamos la información de 17.435.376 celdas, ¿no?, que contienen información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Oiga, profe, ¿y realmente las utilizamos? En teoría sí porque las hojas, perdón, los diseños de las tablas, ya se pasó a mi máquina, el diseño de las tablas contienen todas las columnas, ¿sí?, y el procesador las está manipulando por nosotros. Pero sí, en ese sentido, contienen información, aun cuando están en cero las contienen, y el procesador ya no las presenta, siempre y cuando tengamos claridad de qué es lo que queremos representar. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Son las 7:53. 7:53. Es nuestra sesión 3. Ya pasé lista, si alguien faltó que me lo comente. Y pues estaríamos en el tenor de continuar nuestra próxima sesión el próximo sábado. Cierre. Hoy vimos varios elementos, sobre todo los de la relación estadística, la dependencia estadística y la intensidad de las variables. También empezamos la manipulación de otra tabla de datos y dejaré algunos ejercicios en esta semana
para que aumenten la práctica y la habilidad con respecto a la búsqueda de información y respuestas a preguntas específicas. Por mi parte es todo y les deseo buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, maestro.